En primer lugar, va a importar mucho a quién pone en la presidencia del Consejo de Ministros, Nicolás. Empezando por ahí. Tiene que ser alguien con experiencia, con imagen y que sepa concertar. Ahí no se necesita un tecnócrata 100%, no. Tiene que saber concertar con las fuerzas políticas, sociales, para ayudar a crear ese clima de paz que se necesita en el Perú. Estamos con Jorge González Izquierdo, economista, para hablar sobre el impacto, sobre la situación económica de lo que está ocurriendo en la política. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Oye, Nicolás, acabo de escuchar lo que ha declarado esta señora y realmente me he quedado atónito a cómo puede haber alguien con un mínimo de coeficiente intelectual que pueda decir eso, ¿no? Qué bárbaro, cara. O sea, ya parecen bromas, Sí, sinceramente. da risa y cólera a la vez, ya, de risa y cólera. Como dice, no sé si reír o llorar por lo que acabo de escuchar, pero en fin. Jorge. Exitosa. ¿Cuál es el impacto que va a tener, incluso que ya está teniendo en la economía, este cambio en la situación? Ya no está Pedro Castillo, está preso en Dinoes. Creo yo que se va a quedar ahí por un largo tiempo. Si la justicia existe en este país, por lo menos 10 años solo por el delito de rebelión. O sea, pero ¿cuál es el impacto de esto con la instalación de Dina Boluarte y sobre todo con el discurso de Dina Boluarte, ¿no? Porque no es solo que entró Dina Boluarte, sino... Nicolás, con lo que ha sucedido el día de ayer, el impacto sobre el año 2022 es nulo. ¿Por qué? Porque ya estamos acabando, pues ya estamos ya en casi la mitad de diciembre del 2022, ya el impacto sobre el 2022 es nulo, o sea, ya el partido 2022 está jugado, ¿no? Este año vamos a terminar con una inflación, Nicolás, muy cercana al 8%, relativamente alta e inconveniente para el Perú, y con una tasa de crecimiento también lenta e insuficiente, ¿no? Entonces, esa es la realidad del año 2022. Esa es la realidad que está la señora Dina Boluarte recibiendo, ¿no? Una alta inflación en términos relativos, un crecimiento lento, insuficiente, un crecimiento del empleo adecuado que todavía no regresa siquiera al nivel prepandemia 2019. El ingreso per cápita del Perú todavía no regresa al nivel prepandemia 2019, ¿no? Mucha corrupción en el aparato estatal que hace que el gasto público, sobre todo el de inversión, tenga poca calidad. En fin, esa es la realidad económica y social que recibe la señora Dina Boluarte. Ahora bien, exitosa. ¿Qué podría pasar a consecuencia del discurso que dio ayer? ¿Qué podría pasar? Mira, Nicolás, el año 2023, ese motor que nos ayudó mucho este año que se llama la economía mundial, va a estar bien disminuido el año 2023, Nicolás, amigos, amigas. Ese motor que se llama economía mundial va a ser un motorcito chico el año 2023, porque los tres principales socios de nosotros, que son Estados Unidos, China y la eurozona, Europa, son economías que están pasando momentos muy difíciles. En el caso de Europa, de la eurozona, es casi vox populi ya que va a entrar en recesión el año 2023. Estados Unidos va a crecer poquito y China también. Entonces, el motor grande que este año nos ayudó, que se llama economía mundial, el año 2023 va a ser un motorcito. No esperemos mucho de ese motorcito. Lo cual hace que bajemos la mirada a buscar qué fuentes internas de crecimiento tenemos adentro del Perú, que es lo que va a enfrentar la señora Dina Boluarte. Y uno que encuentra ahí, qué motores de crecimiento tenemos internos dentro del Perú, porque la economía mundial ya no nos va a empujar mucho el año 2023. Entonces,
Ahí vemos, en primer lugar, Nicolás, amigos, amigas, la inversión privada. Pero para que la inversión privada haga esto, porque en el año 2022 estuvo chata, su crecimiento fue casi cero, menor a 1, para que la inversión privada haga esto, Exitosa. tiene que disminuir fuerte, fuerte y sustancialmente la incertidumbre, la inestabilidad política, institucional, social y económica. Tiene que bajar fuertemente eso. Y eso sí es tarea del gobierno, yo diría la primera tarea del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Y qué cosa se podría hacer para conseguir esto? Que a su vez estimule ese motor interno que es la inversión privada. ¿Qué se podría hacer? Lo primero que tendría que hacerse, Nicolás, es nombrar un gabinete que despierte confianza y dé esperanza adentro del Perú y afuera del Perú. Un gabinete de gente capaz, de gente bien formada, de gente con experiencia de la vida real, de gente honrada, bien intencionada. Y ahí yo discrepo un poco de los que los analistas políticos están diciendo, que el gabinete debe ser de todas las sangres, como dijo la señora presidenta, y que debe concitar a la participación de diferentes entidades políticas, instituciones políticas. Yo creo que no, Nicolás. Debe ponerse a las personas competentes que la señora Dina Boluarte piense que van a llevar, que le van a hacer bien al país. Independientemente si es de tal sitio, si viene de otro sitio, si nunca ha participado en política, no interesa. Tienes que poner a gente buena. Claro, claro, si me permite, Jorge, la interrupción. Es decir, que no se construya un gabinete pensando en voy a hacer un gabinete poniendo a alguien de cada lado porque todos estén contentos. No, tienes que hacer un gabinete construido sobre la base de quiénes son los más capaces para cada tarea, porque eso te va a permitir hacer un gobierno tan eficiente que nadie te va a poder cuestionar la legitimidad y la corrección de las cosas que se están haciendo desde el gobierno. Te vas a tener que rendir. Ese es el gran reto de Dina Boluarte, ¿no? Así es, Nicolás. Yo creo que ese es eso lo tiene que resolver Nicolás en estos días. Y yo veo ahí 5 puestos, así como en el fútbol, hay puestos que son clave, ¿no? El arquero, los 2 centrales, el número 10, el 9, el goleador. Acá también hay puestos que son vitales. En primer lugar, va a importar mucho a quién pone en la presidencia del Consejo de Ministros, Nicolás. Empezando por ahí. Tiene que ser alguien con experiencia, con imagen y que sepa concertar. Ahí no se necesita un tecnócrata 100%, no. Tiene que saber concertar con las fuerzas políticas, sociales, para ayudar a crear ese clima de paz que se necesita en el Perú. En segundo lugar, un ministro de Economía muy competente. En tercer lugar, un ministro del Interior, porque, Nicolás, la inseguridad ciudadana ya nos rebalsó. En cuarto lugar, un ministro de Salud, porque estamos con pandemia, y finalmente un ministro de Energía, Minas, que pueda permitir destrabar los cientos de millones de dólares que están aguantados en inversión minera, Nicolás. Entonces, ahí va a depender mucho lo que haga la señora presidenta en estos aspectos, y es lo primero, creo yo, Nicolás, que tiene que resolver en estos días. Mira, estos días, ¿no? El Perú no claro, yo ayer decía, por ejemplo, y pensado no en función de sus ideologías políticas. En los últimos tiempos hemos tenido, por ejemplo, Hernando Ceballos, que demostró ser un excelente ministro de Salud. Por 2 razones. Porque rescató todo lo bueno que dejó el gobierno de Sagasti en términos de vacunación y en vez de bloquearlo, dejó a la gente capaz y continuó con la campaña. Pero él, cada vez que yo hablaba con él, decía, este tema de la pandemia es un momento, pero estamos arrastrando una herencia muy seria en términos de infraestructura, falta de personal, equipamiento, y eso es algo que hay que resolver. Es decir, él tenía una conciencia como con que la tarea
de fondo, digamos, más allá de la crisis pandémica, había que enfrentarla. A mí, por ejemplo, me parecería, no por lo que piense políticamente, sino porque ha demostrado ser un tipo eficiente. O, por ejemplo, tú me dices, minería, yo pienso en Rómulo Mucho. O sea, es un personaje emblemático de la minería, que viene de abajo, que conoce, es decir, es un ingeniero puneño que tiene una carrera extraordinaria y que es un hombre con una credibilidad en el mundo, ¿no es cierto?, minero, en el mundo entero, en el planeta minero, ¿no? Porque habla Rómulo Mucho y la gente le cree, pero que además es un hombre que se preocupó en su momento, por ejemplo, por el tema social, y por eso es que él generó el proyecto del canon, o sea, que el dinero también llegara a las comunidades, que el dinero llegara a las zonas mineras, ¿no? Y lamentablemente no bastaba con el canon, y eso está demostrado ahora hay un reto, ¿no? Pero yo te digo, por dar dos ideas, que una vez más no tienen que ver con ideología, sino con eficiencia. ¿Por qué no es posible pensar en esos términos? ¿No? Es que así tiene que pensar la señora presidenta que tenemos ahora, porque si no va a entrar ya no con el pie derecho, sino con el pie izquierdo. Así que trata de complacer a los diferentes grupos políticos que se le acerquen. Yo creo que cometería un error en ese sentido, Nicolás, si es que actúa así, ¿no? Tengo una última pregunta, Jorge. Estamos claros en que vamos a enfrentar un escenario internacional complicado, pero el tema del cobre no nos pone en un pie especial, porque van a seguir comprando cobre, porque también piensan en el futuro, ¿no es cierto? O sea, los chinos, por ejemplo, están pensando en el futuro. Dos cosas respecto a eso. Mira, Nicolás, el precio del cobre, del oro, de la plata, del zinc, etcétera, del hierro, nosotros no, pero los mercados mundiales hacen un cálculo y dicen cuál sería el precio, por ejemplo, del cobre, ¿no? ¿Cuál sería el precio del cobre en los próximos 10, 15 años? Y suponte, lo voy a poner como ejemplo, suponte que se diga $10 la onza. Ya, ese es el precio de largo plazo del cobre. Hoy día en el mundo, el precio está bien por encima del precio de largo plazo del cobre, por la guerra de Rusia, Ucrania, sobre todo. Y ese precio últimamente ha estado bajando, pero aún cuando esté bajando, está por encima todavía de lo que se considera normal. O sea, todavía nos beneficia, aún cuando está bajando en los últimos meses, pero está por encima del normal. Entonces todavía es un estímulo que le da a la producción minera, al sector minero. Y lo segundo que hay que decir, Nicolás, es lo siguiente. China, el gobierno del presidente Xi, en las últimas 48 horas, ha aliviado las restricciones a su política de cero COVID. Ya ha levantado mucho de esas restricciones draconianas que tenía con su política de cero COVID. ¿Qué implicancia va a tener eso? Que la economía china va a hacer esto. Empezar a subir, claro. Y en esa medida, en los próximos meses, vas a tener un repunte en el precio de los metales, porque entonces los mercados mundiales van a decir, China va a crecer un poco más de lo que se pensaba con la política de cero COVID, y si crece un poco más, los precios pues van a empezar a subir del cobre, del oro, de la plata, etc. Entonces ahí también nos va a beneficiar. Para responder a tu pregunta, ¿el precio de los metales nos va a beneficiar el año 2023? Claro, porque todavía está por encima de sus precios de largo plazo, claro que sí. Jorge, te agradezco mucho, como siempre. Un abrazo. Muy buenos días.